Buen día. Hoy vamos a hablar acerca del Estado y sus características y elementos. Partiendo de esto, el Estado se deriva de tres elementos fundamentales que viene siendo población, territorio y poder público. Abriendo parte a estos tres, vamos a comenzar por población, que se entiende por el conjunto de personas de una misma raza o razas específicas, lengua o lenguas comunes, delimitaciones geográficas y otros aspectos inherentes como la cultura, la historia y las tradiciones que les permiten identificarse y distinguirse de otros grupos que no comparten estas características. Uno de los principales teóricos del Estado, su nombre es Hans Kelsen, propone una serie de postulados previos a la formación del mismo. A grandes rasgos nos explica que la población es un elemento fundamental para cimentar un Estado, pero para integrarlo es necesario señalar quiénes son proclives a formar una comunidad política. La población que comparte intereses mismos en acción recíproca los llevan a constituir el Estado con base a lo ya mencionado. La población de un Estado se encuentra separada de acuerdo con la forma en que se regula y se tutela por el derecho positivo. ¿Qué quiere decir? Que como aquí en México, o sea, somos toda una población, cada estado, lo que viene siendo, sí, o sea, cada estado tiene su propio régimen de, ¿cómo lo digo? Su propio régimen de gobernar, sí, o sea, muy aparte de los otros estados. Entonces eso nos deriva como nosotros, como un ejemplo de los tapatíos, ¿no? Pues se nos conoce porque somos una población de ojos grandes, de diferentes características a una persona que viene de Ciudad de México. Eso es la diferencia entre culturas y la diferencia entre, pues sí, entre personas, lenguas, etcétera, etcétera. Inclusive el acento, todo eso es lo que nos deriva y asimismo nos vuelve inertes, ¿no? De una misma parte. Por otro lado, también está la ciudadanía, la cual es una condición que la población posee, los cuales permiten al ciudadano el disfrute de ciertos derechos únicos. Ok, ¿qué es el derecho único? Bueno, el derecho único se le conoce como al conjunto de normas escritas por una soberanía, por el órgano estatal que legisla. Puede ser aplicación vigente o no vigente. Solo se considera el derecho único a la ley, sino además a toda norma jurídica que se encuentre escrita, decretos, acuerdos, reglamentos, etc. etc. Dependiendo si la norma rige para una población determinada o la norma ya ha sido derogada por la promulgación de una posterior. En otras palabras, el derecho único es el derecho que está escrito y que tiene que obedecerse como un precepto. Y pues ya, para concluir, la población en su mayoría se encuentra cohesionada por el factor de nosotros y diferenciada de la otredad. La población originaria de ese estado se divide en dos estratos. El primero denomina nacionales y el segundo a que cierta
parte de la población amplia en forma importante. Por ende, adquiere obligaciones inherentes en dichas prerrogativas. Y así concluimos con población. Con los elementos del Estado, partimos al segundo, que es territorio. Y para que un Estado pueda existir, es fundamental que cuente con territorio. El territorio es la demarcación geográfica que determina los límites espaciales y materiales en él. Y bien, territorio es válido un orden político y social establecido por un derecho. Se considera por diversos autores, como Francisco Porra, como el elemento físico de primer orden para que surja y conserve el Estado, y que también plantea que la formación estatal misma supone un territorio, ya que sin este último no podría haber Estado. Y de igual manera se puede decir que el territorio es el espacio dentro del cual se ejerce el poder estatal o imperio de la ley. Si no hay territorio, no existe una demarcación que nos explique que está ahí, o sea, un estado o algo. Tiene que haber a fuerzas una línea que separe de un lugar a otro. Como Texas, que se separó de México. Bueno, no se separó por mérito propio y pasó a ser de territorio de Estados Unidos, y se cree que lo perdió Santana, pero también fue idea de la población de ese estado el decidir separarse y unirse a Estados Unidos, como dato curioso. Continuando, es necesario distinguir entre el territorio de un Estado moderno y el de una organización política. En la actualidad, el reconocimiento de un Estado implica fronteras, relaciones internacionales que establecen principios abocados a la protección del derecho. En el momento en que un Estado se asienta en una demarcación material y espacial en la que solo será válido el orden legal establecido por esa soberanía, el territorio constituye así el denominado soporte físico-material del Estado, el cual se puede concebir como una especie de cono invertido compuesto por el suelo, subsuelo y espacio aéreo. Y pues concluimos con territorio y pasamos a poder público. Poder público. Todos los estados cuentan para su organización política interna con instituciones de carácter formal que establecen la relación entre los poderes legales. La organización de ese gobierno dependerá de gran medida de la parte instrumental que permite a una nación en el ejercicio de su soberanía. Consecuente a esto, el poder nace como una necesidad de asegurar la convivencia humana. Por lo tanto, si no hay autoridad, se destruye la posibilidad de convivir y de interactuar en una sociedad capaz de alcanzar la categoría de Estado. El poder público es muy importante, ya que deriva lo que hoy conocemos, los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Estos tres poderes son el conjunto de instituciones por medio de las cuales un Estado ejerce las funciones de control en la nación, y también por medio de las mismas mantiene las relaciones con las demás naciones que conforman la comunidad internacional. Los poderes públicos del Estado tienen su base jurídica en el derecho que el pueblo le confiere al Estado para controlar o administrar a la nación, y para poder ejercer ese derecho necesita de una serie de órganos o entes que colaboren con la función del gobierno. Dicha concepción del Estado, en un primer lugar y durante muchos años, fue establecida en forma de trinomio, es decir, por medio de tres poderes, como ya mencioné: ejecutivo, legislativo y judicial. ¿En qué se basan? Bueno, el poder judicial es el de las autoridades, el poder legislativo es donde es el presidente, y el poder ejecutivo se encarga de las leyes, de
El poder legislativo crea las leyes, el poder ejecutivo o hace que se obedezcan las leyes y el poder judicial es quien defiende, como quien dice, esas leyes. Y bueno, esos son los 3 elementos de un estado con los que tiene que estar organizado un estado. Ahora vamos a pasar a las características de un estado. Bien, los elementos del estado se imparten de 3, es la personalidad jurídica, la soberanía y el orden jurídico. Comenzamos con personalidad jurídica. ¿Qué es? Bueno, una persona jurídica es una persona de derecho público con una sola personalidad regulada en su estructura por la Constitución y leyes administrativas secundarias. El Estado es una institución que disfruta de personalidad moral a la que el orden jurídico atribuye un conjunto de derechos y obligaciones que le hacen nacer como una persona jurídica. ¿A qué quiero llegar con esto? Una persona jurídica es aquella persona que se dedica a una institución en general para fines de lucro o filantrópicos, o sea, meramente de trabajo. La personalidad jurídica del Estado es el presupuesto en que se basa el Estado para actuar legalmente con validez jurídica. Ejemplo, un abogado es una persona jurídica que se va a encargar de un caso legal. El Estado, en cuanto a organización pública, goza de personalidad jurídica sin por ello desconocer que cada organización pública que integra el Estado. La personalidad jurídica es un imperativo ineludible, solo ella puede dar satisfacción a la necesidad de unidad y continuidad en la actividad estatal. La personalidad jurídica es única y no múltiple. El Estado no puede dejar de ser soberano en ningún momento. Puede actuar en algunos momentos a la manera de los particulares, pero sin perder sus características de sociedad política, cuyo fin está por encima de cualquier agrupación privada. El Estado es la única persona moral y jurídica que no reconoce a ninguna otra por encima de ella. Consecuente a esto, nos vamos al siguiente, que es soberanía, que es una característica muy importante que tiene el Estado, ya que es el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente, sin interferencias externas. En teoría política, la soberanía es un término sustantivo que designa la autoridad suprema que posee el poder último e inapelable sobre algún sistema de gobierno. Un Estado soberano, según la legislación internacional, es una entidad jurídica representada por un gobierno centralizado que tiene soberanía sobre una determinada área geográfica, un territorio. Las leyes internacionales definen a los estados soberanos por 4 condiciones fundamentales: poseer una población permanente, un territorio definido y un gobierno. La capacidad, esas son los elementos que conforman un estado, y sin él no puede haber soberanía. Poseer una población permanente, teóricamente también se considera que un estado soberano no depende ni está sometido a cualquier otro estado o poder político superior. La existencia o desaparición de algo o de un estado es una cuestión de hecho, mientras que según la teoría declarativa de los estados, un estado soberano puede existir sin ser reconocido por otros estados soberanos. Ejemplo, Cuba es soberano, pero nosotros no lo reconocemos como tal porque su pueblo habla mucho de sí. Los estados no reconocidos a menudo encuentran grandes dificultades para suscribir tratados internacionales en igualdad de condiciones y para establecer relaciones diplomáticas plenas con otros estados soberanos. México es un estado soberano ya que está integrado por la ONU
la Organización de las Naciones Unidas. Y pues aunque no todos los estados son soberanos, más bien, aunque no todos los estados soberanos son miembros de ella, sí tienen, pues, ¿cómo lo digo? Soberanía, pero no son reconocidos. Sí. Partiendo de esto, vamos a concluir con lo que viene siendo el orden jurídico. Primero, pues para definirlo, el concepto de orden jurídico es necesario explicar con antelación lo que significa cada uno de los dos términos que lo conforman. El primero es ordenamiento, que nos sirve para referirnos a la acción y efecto de ordenar. Se trata de un verbo que remite a organizar algo de acuerdo a un modo o plan conveniente. Dirigir una causa a un fin previamente determinado o mandar a alguien a que realice una determinada acción. Cuando se trata de este último caso, se habla de una persona con una determinada autoridad sobre otra para indicarle que realice una determinada acción. Y jurídico es aquello que atañe al derecho o que se ajusta a él. A su vez, este concepto se encuentra relacionado con el del cual hace referencia al de la legislación. Partiendo de esta base, podemos decir que el ordenamiento u orden jurídico es el sistema de normas que rigen la organización legal de un determinado lugar y época. Esto quiere decir que el ordenamiento jurídico puede variar según ciudad, provincia o país, o de acuerdo al momento histórico en cuestión. Al día de hoy, la mayoría de las naciones se identifican con un tipo de organización democrática. Por tanto, la siguiente explicación podría ser válida para cualquiera de ellas. En una sociedad donde rige la democracia, el ordenamiento jurídico está compuesto por la Constitución, ejemplo pues aquí en México, la norma suprema de un estado, las leyes, los reglamentos, los tratados, las convenciones, las disposiciones y otras regulaciones. La sociedad, por lo tanto, se organiza según su ordenamiento jurídico, que está vinculado al derecho objetivo, el conjunto de normas por el cual se rige una comunidad. Los distintos componentes del ordenamiento jurídico se articulan de manera coordinada a través de una jerarquía normativa con la Constitución en la parte más alta. Esa es la pirámide. Y representando ciertos principios como la temporalidad, que consiste en que la ley más reciente deroga a la precedente. Es importante también destacar que el ordenamiento jurídico es dinámico, ya que el Estado cuenta con potestades legislativas que le permiten adaptar las normas a las necesidades específicas que requiere la población. Y con esto concluimos.